Saludos, bendiciones. Por acá nuevamente les saluda la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para Ti, para darle continuidad al estudio semanal de la porción de la Torá. En esta ocasión la parashá número 4, la cual tiene por nombre Vayera y significa y apareció. Y la ubicamos en el libro de Génesis, en el capítulo 10, del capítulo 18, versículo 1 al capítulo 22, verso 24. Y la Jactará, que es la porción de los profetas, la ubicamos en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 37. Los temas que abarcan esta porción: el Eterno visita a Abraham y anuncia el nacimiento de Isaac, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham y Abimelech, nacimiento de Isaac y pacto con Abimelech, prueba de Abraham, el sacrificio de Isaac. Vamos a enfocarnos en estos temas donde podemos estudiar y podemos entender el carácter de Abraham, el carácter de él ante diversas situaciones y eventos que ocurrieron. Yo les animo a que revisen todos los temas, porque en cada uno hay principio poderoso para nuestras vidas, para caminar en esa dimensión que caminó Abraham. Vayera se deriva de la palabra Raá y significa ver, por lo tanto, y apareció. Se puede también traducir y fue visto o y se mostró. Entonces le damos gracias al Padre Eterno para iniciar entonces esta revisión, este estudio integral de esta porción. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tu verdad, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la revelación, gracias por ese despertar que tú traes a nuestras vidas, por el estudio de tu Torá, de la palabra. Gracias por la obra que tú haces en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que se exponen a tu palabra y la reciben, Padre. Gracias por esa obra de volver a ti, de volver al diseño, Señor, de ese proceso de restauración que ocurre en nuestras vidas una vez que somos confrontados por tu palabra, Padre. Gracias por tu amor y por tu ayuda en este proceso, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y bueno, iniciamos entonces comentando que en la parashá pasada vimos parte del proceso de Abraham, ya desde que estamos estudiando este libro, desde que fue el llamado de Abraham, que fue en el capítulo 12, podemos ver este proceso que hubo en Abraham. En el capítulo 15, él tiene un encuentro con el Eterno, y esto le permite ver a él las cosas de una perspectiva distinta. Cuando el Padre le da a él entonces esta palabra profética, que ya la había anunciado a él en el capítulo 12, pero acá él tiene ese encuentro con él, y él entra en un pacto con el Padre. Y después de este pacto, Abraham entonces llamado Padre de multitudes. En Abraham se produce un cambio de sustancia. La duda que estaba golpeándolo, esta duda que se basaba en el pensamiento de que él no tendría descendencia por la esterilidad de Sara, una maldición con la cual él caminó mucho tiempo, es como una marca de que no podía tener descendencia. Pero el Padre Eterno le profetiza, como ya lo mencioné en el capítulo 12, en el verso 2 y 3, él le profetiza que en sus simientes serán benditas las familias de la tierra. Y Abraham es confrontado con esta palabra, así como nos ocurre a nosotros. Cuando el Padre nos da la palabra, esa palabra nos confronta, y nos confronta en nuestro interior, nuestra condición interior. Nos confronta y nos lleva nos conduce a cambios, a que se provoquen en nuestras vidas esos cambios, para poder ver el cumplimiento de esta palabra. Porque la palabra siempre nos confronta. En Primera de Juan 1:9, el Señor nos confronta cuando nos da una palabra para revisarnos en nuestro interior, qué está allí,
que necesita ser quitado para que esta palabra tenga cumplimiento. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpia de toda enfermedad. Entonces, cuando recibimos una palabra, la palabra de sanidad, como hemos venido estudiando los miércoles, nos lleva a revisarnos, porque aquí está una palabra profética. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos en lo que el Eterno nos ha dicho, entonces Él nos limpia de toda enfermedad. Y en Marcos 2, del 5 al 12, dice, al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, y el hombre se levantó enseguida y glorificó a Dios. El arrepentimiento conduce a la restauración y esta empieza desde el interior. Entonces, Abraham estaba en este proceso. Él sale de su tierra, de su parentela, de su familia y de la casa de su padre. Y él comienza en él, y él recibe la palabra de parte del Eterno y comienza en él entonces este proceso, un proceso de restauración. Dice, esta palabra confronta, porque ya nos lleva a accionar y caminar en la fe, en la obediencia. Dice, acá la duda está presente y dudamos, pero el proceso permite que sea quebrantada esa duda. Cuando la palabra la interiorizamos, como nos lo dice el Padre en Proverbios 2, del 1 al 5, una palabra hermosa y tremenda, poderosa. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y las guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón y clamas a la inteligencia, entonces conocerás cuál es la verdad. Y esta verdad es la que nos hace libres. Esta verdad es la que nos confronta. Esta verdad es la que nos lleva a meditar en cómo estamos caminando, qué estamos haciendo y qué es lo que está impidiendo que tenga cumplimiento en nuestras vidas esta palabra que el Padre nos entrega, esta palabra profética. Y si recibimos la palabra en nuestro corazón y caminamos en ella y la cumplimos, entonces vamos a conocer al Eterno, vamos a tener ese encuentro con Él y se nos va a revelar, se nos revela esta palabra. Y esto es meditar en ella, caminar en ella. Muchas veces no entendemos, al comienzo no entendemos, pero una vez que comenzamos a caminar en esa palabra, por obediencia, el Padre nos va revelando. Entonces nuestra búsqueda de la palabra, nuestra disposición de corazón de escudriñarla, va a ser directamente proporcional a esta revelación. A medida que yo me expongo a la palabra, que yo la escudriño, que yo la estudio, que yo medito en ella, esta palabra se me es revelada y se produce ese despertar en nuestras vidas que trae esos cambios. Vamos a leer acá en el verso 18, en el capítulo 18, en el verso 1. Para que comencemos entonces esta porción de la Torá. Dice verso 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda
donde estaba Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y acá podemos ver cómo Abraham vio. Él vio venir a estos varones e identificó de una vez al Eterno. Él identificó y él se dirige a él. Él se dirige a esta figura de varón. Y más adelante podemos ver que los otros dos pues eran ángeles. Dice, Abraham al verlo, él le dice a él, sale corriendo, él tuvo una disposición, una prontitud y una honra. Él se postra ante él en signo de adoración y honra. Y él está, el significado de que él se encuentra en la puerta de su tienda. Está la puerta, hemos entendido que significa autoridad, legislación. Él tenía la autoridad porque donde Abraham llegaba, él levantaba un altar de adoración y era el Eterno, la autoridad del Eterno en este lugar. Y él cumplía o él caminaba en esa autoridad delegada del Padre a su vida por la obediencia de él. Y en la tienda, estaba en la tienda, en la puerta de la tienda, y esto significa que estaba bajo la observancia de la Torá, que estaba caminando y estaba allí en ese lugar por instrucción del Eterno. Y caminaba en esta instrucción. Así era su vida y la de su familia. En este caso Sara. Y él tiene entonces encuentro con el Eterno. El Eterno en esta imagen representa a Yeshua, porque también entendemos que la emanación del Eterno es Yeshua, en esta imagen de varón. Entonces, en este acto de postrarse, indica el carácter de Abraham de honrar, mostrar respeto a su prójimo, en este caso a los visitantes. Y en esta actitud de postrarse va acompañado de reconocimiento hacia el Eterno. Y esto se considera adoración. Entonces, él adoró una vez que lo vio y él, por el caminar en obediencia al Eterno y por estar dentro de sus instrucciones, él pudo verlo. Él pudo ver a Yeshua. Le fue revelado de inmediato quién era el que lo visitaba. Abraham, cuando se postró en tierra, entonces indica esta adoración, y él entendió, él pudo ver, él le fue revelado de que uno de ellos pues era Yeshua. Él no solo corre a su encuentro, sino que abre su hogar y se esfuerza por proporcionarles lo mejor que él tenía para el Eterno, como honra y adoración a lo que el Eterno representa. Esta virtud de la hospitalidad va más allá de simplemente compartir recursos, es un acto de reconocimiento. En Hebreos 13, en el verso 2, el Señor nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, y a esto se refería. Y esto es una virtud, el tener esta actitud de hospitalidad. Los que hemos recibido esto, podemos entender cómo esto renueva fuerzas, quita el cansancio, todo lo que él trató de hacer con ellos y mostrar con ellos. Y bueno, para testimonio, los que hemos estado en un hogar donde hemos recibido esa hospitalidad, esa atención,
Hace algunos años yo trabajaba una jornada larga los días lunes, muchas horas de trabajo como docente de aula y un doble turno. Y yo recuerdo que en esa ocasión teníamos unas reuniones en la casa de nuestros pastores, los pastores Eber Rivero y Zulaide Rivero, los pastores de ministerio. Y yo recuerdo cuando yo estaba muy cansada y no era fácil ir hasta allá, era fuerte porque me sentía en verdad agotada, pero sabía lo que iba a recibir iba a fortalecerme y pues lo necesitaba. Necesitamos esa instrucción, esa impartición de la palabra y estar allí presente en las convocatorias del Padre. En cada reunión es una convocatoria. Y yo recuerdo como la atención que yo recibía en ese lugar y era sorprendente como mis fuerzas eran renovadas, como se me ofrecía alimento, como la atención, el cuidado, y era muy refrescante. Y los que han tenido la oportunidad también de recibir esta atención, este cuidado en el hogar de estos pastores, y es un mensaje para nosotros, es un modelo, así como Abraham acá lo hizo con el Señor. Una vez que nos hospedan y nos atienden, es al Señor mismo que se le está haciendo esa atención, porque somos sus hijos. Cuando a nuestros hijos son tratados bien en algún lugar, eso nos agrada mucho. Cuando ocurre lo contrario, por supuesto que nos desagrada. Y entonces una vez que yo leía esto, y por eso lo comparto, porque eso nos enseña a hacer lo mismo, a recibir en amor, en cuidado, en atención a aquellos que nos visitan, para mostrar ese amor del Eterno en nuestros corazones y que se pueda manifestar ese amor en nuestras vidas y aquellos puedan recibirlo. Y en el verso 3, Abraham dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Así que se quedara con él. Y es lo que queremos, que estar siempre en la presencia del Eterno. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Estar ante su presencia, estar ante Él, para escuchar su voz, para escuchar su instrucción. Dice, cuando Abraham llama a uno de ellos Señor, la palabra hebrea aquí es Adonai, que significa Elohim. O sea, es un título para referirse al Creador, Señor, soberano, Señor de señores, máxima autoridad. Abraham entonces reconoció que uno de ellos era Yeshua, Hamashia, y por eso su actitud reverente ante él. Y le ruega que se quede allí, y se lo pide con respeto y humildad, aun cuando Abraham conocemos que era un hombre que era adinerado, que tenía autoridad, que tenía un poder, era poderoso en ese territorio. Él, y hecho está en la puerta, que nos muestra esa autoridad. Él se postra y habla con reverencia. Y esta visita entonces inicia una conversación íntima entre Abraham y el Señor, donde él le revela su plan sobre Sodoma y Gomorra y reafirma la promesa de Isaac, del nacimiento de su hijo. Y podemos leer acá, vamos a continuar aquí la lectura de algunos versos y vamos a ver con el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, vamos a buscar el otro verso, aquí lo tengo. Y ellos acá dicen en el verso 9, pasamos al verso 9 y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Estaba en la tienda, entonces esto nos habla de que ella también estaba
caminando en la Torá, en obediencia a la Torá. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Al tiempo de la vida es al tiempo de gestación. 1 año. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. 9 meses más algunos meses. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y fíjense que esa palabra ya el padre se la había entregado a Abraham anteriormente, pero Sara aún no muy convencida de esta palabra. Ella aún había duda en ella. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nada. Nada es difícil para nuestro Padre amado. Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, al cabo de 1 año volvería a él. Y entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y acá el Señor la reprende por dudar. Entonces Abraham los recibió a ellos con honra para concluir esta parte. Ellos se quedan allí y le dan la noticia del nacimiento de Isaac. Y el cumplimiento de esa palabra profética que ya el Padre le había entregado a él desde el capítulo 12, el capítulo 15, cuando ya le anuncia inclusive el nombre de su hijo. Aquí le entregó a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. El Eterno le habla a Abraham y le dijo que iba a entregar una descendencia y le mostró su diseño en las constelaciones y le dijo, aquí está el diseño y así será tu descendencia. En tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Entonces, en el verso 6 del capítulo 15, dice, y Abraham creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Como lo dice en Romanos 4, verso 18, dice, donde Pablo describe la fe extraordinaria de Abraham. Dice el texto, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esto significa que él confió en la promesa que el Padre Eterno, aun cuando humanamente no había motivo para tener esperanza. Ya él estaba viejo, estaba mayor, y Sara ya ella estaba en un proceso donde ya su aparato reproductivo no estaba apto para embarazarse. Pero su fe venció la lógica. La edad avanzada y la esterilidad de Sara. A esa edad era imposible que un hombre y una mujer pudieran procrear. Pero Abraham creyó en el poder del Eterno, en su palabra, en lo que él le había dicho y no en lo que veía, como nos dice en el capítulo 4 del verso 19 al 21 del libro de Romanos. Nos dice, no se debilitó en la fe, capítulo 4, Romanos, verso 19 al 21. No se debilitó en la fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y eso fue lo que trajo esta palabra profética, cumplimiento a esta palabra profética, que él creyó, que él no dudó. Nosotros determinamos el cumplimiento de lo que el Padre nos ha dicho, al creerla y caminar en ella. Entramos en esa dimensión de fe para que haya ese cumplimiento. Y en el verso 19 nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto,
siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y proclamamos que nos fortalecemos en esa fe cada día. Nos fortalecemos en el caminar en lo que el Padre nos ha dicho. Eso es fortalecernos en fe, porque a medida que vamos caminando en lo que el Padre nos ha dicho, ese es el diseño del Eterno, que caminemos en su instrucción, que caminemos en la obediencia, que caminemos en lo que Él nos está mostrando, para que tenga cumplimiento su palabra en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Y en el verso 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y en Hebreos 11:12 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Allí creyó Sara, porque ella recibió la fuerza. En ella se hizo un cambio y ella tuvo que sentirlo. Ya cuando tenemos una edad y hemos pasado por ciertos procesos en nuestras hormonas y en ese proceso, nuestro aparato reproductor, en ese proceso de la vida, de cese de la menstruación, hemos visto ese cambio. Pero Sara, en ella se activó ese cambio de rejuvenecimiento. Su aparato reproductor se comenzó a restaurar, a volver a ese diseño, porque para que tenga cumplimiento esa palabra profética tenemos que volver al principio, y el principio es la palabra. El principio es lo que el Padre nos ha dicho, quiénes somos en Él, qué tenemos en Él. Y ella pudo. Sara se fortaleció en eso. Se fortaleció y pudo embarazarse. Porque el Padre pues lo hizo, ese milagro creativo en ella. Y en el capítulo 17 de Génesis, el Padre establece un pacto con Abraham. Y tenemos que revisarlo porque esto no comenzó aquí. Esto fue una confirmación de esa palabra que el Padre le entregó a Abraham. Y él le mostró el diseño. Y él le dijo, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Entonces ese pacto, estamos dentro de ese pacto, y nuestras generaciones también. Es un pacto perpetuo, dice acá, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y le dijo en el verso 9, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y sabemos que Yeshua viene de en estas generaciones. Venía Yeshua HaMashiach. El verso 16 dice, y la bendeciré, y también le daré a ella, está hablando de Sara, hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces somos reyes y sacerdotes, nación santa. Y verso 17 dice, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No solo Sara se rió cuando escuchó lo que decía el Señor en cuanto a que ella iba a embarazarse. Sé que Abraham se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y acá Abraham, él se rió, pero ya él creía, porque esta es la edad que él tiene cuando nace Isaac, 100 años. Ya él tenía el tiempo, ya él se le había revelado el tiempo de este nacimiento. Porque acá Abraham tiene años menos que 100 años, y él está hablando en futuro. Y es la edad en la cual nace Isaac.
Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo y llamaré su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo. Mas yo, dice en el verso 21, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara le dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, en un año ellos tendrían a este hijo, el cumplimiento de esta palabra. El Señor les da, ellos se presenta para darle cumplimiento a la palabra profética en Abraham. Y vemos cómo viene el cumplimiento de esta palabra profética. Abraham fue un profeta que vio lo que tenía que ver, porque el Eterno se les reveló a él. Él creyó, obedeció y el Eterno se reveló, fortaleciendo así su fe. La revelación fortalece nuestra fe, pero para que haya la revelación tenemos que escuchar, tener la disposición en nuestro corazón, humildemente a escuchar lo que el Padre nos está diciendo, la instrucción del Padre, su palabra, ir a ella, estudiarla y meditarla, para que venga ese amanecer y se nos revele y ella se despertar y pueda haber ese proceso, ese cambio que determine el cumplimiento de esa palabra. Pero Sara se rió, no de burla, sino porque ya era grande. Pensó que no era posible. Y muchas veces nos ha pasado. Muchas veces estamos esperando, y todos estamos esperando la palabra profética en un área específica. Y son muchas las veces en las cuales no creemos. ¿Por qué? Porque ya se pasó el tiempo, porque ya en un tiempo lo quisimos, pero ya como que no tenemos tanto deseo, pero lo que ha cesado ese deseo es la falta de esperanza, la falta de confianza y la fe, la revelación de que el Eterno, así como lo dice acá, que no hay nada imposible para Él. ¿Qué es imposible para el Eterno? ¿Qué diagnóstico puede haber que nos hayan dado que el Eterno no pueda intervenir y cambiarlo y sanarnos y manifestar su poder milagroso y sobrenaturalmente cambiar ese diagnóstico? Todo depende de lo que nosotros, como veamos esta palabra profética, como caminemos fortalecidos en la fe, esperando. Esperanza contra esperanza, como ocurrió con Abraham. Aun cuando humanamente no lo podamos ver, aun cuando veamos el diagnóstico, si nos fortalecemos en la fe y caminamos conforme a esa fe, eso tiene cumplimiento. Somos nosotros los que determinamos los tiempos del Eterno. Ese tiempo, ese cumplimiento, es nuestra fe. Esa fe de obediencia. Y entonces tenemos esta palabra para crecer en fe emuná, en obediencia, crecer obedeciendo. No hay forma de crecer si no es obedeciendo. Obedecemos, crecemos y se nos es revelado. Cuando el Padre nos entrega una palabra, Él le dará cumplimiento. Cuando Él ya lo ha establecido, eso tiene cumplimiento en su tiempo. Esto nos lleva a caminar en esa palabra, en obediencia y en quebrantar toda duda, toda incredulidad, ante toda circunstancia que sea contraria a esta palabra. Pero si caminamos en lo que Él nos ha dicho, veremos el cumplimiento de esta palabra, caminar en lo que ha salido de su boca. Porque como dice Lucas, y refuerza aquí a lo que el Padre ya nos ha dicho, en 1:37, porque nada hay imposible para nuestro Padre amado, para el Eterno, para nuestro Dios. Y creemos esta palabra y caminamos en ella y nos agarramos de ella y nos soltamos, porque es la única forma que estemos fortalecidos y continuar. Aún los síntomas desaparecen, aún el dolor desaparece cuando
nos aferramos a lo que el Padre nos ha dicho. Porque hay un diseño para nuestras vidas. Y el diseño del Padre no es que estemos postrados, ni que estemos interiormente afectados, ni que caminemos en amargura, ni que caminemos en incredulidad, sino que caminemos en fe, fortalecidos con lo que Él nos ha dicho. Y esto solo lo logramos siendo esos altares de adoración al Padre, así como Abraham hacía. Él levantaba un altar donde él llegaba. Y eso hablaba, ese altar hablaba de a quién estaba adorando él, bajo qué gobierno le estaba caminando, quién tenía la autoridad sobre él y sobre ese lugar. Y proclamamos esa autoridad sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares, nuestras familias, nuestros territorios. La autoridad del Eterno, su gobierno, aún en nuestras emociones, en esas emociones que a veces nos quieren detener y van en contra del conocimiento del Eterno. Pero nos levantamos con esa fe y nos fortalecemos en ella. Y proclamamos que somos fortalecidos cada día en el poder de su fuerza, es decir, en su palabra. Y acá, entonces, continuamos, vamos rumbo a la intercesión que hace Abraham ante la destrucción de Sodoma y Gomorra para salvar a su sobrino Lot. En el verso 16 dice: los varones se levantan, es decir, los ángeles, de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová le dijo, Yeshua, la emanación de Jehová, esa imagen de varón, le dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, se lo iba a revelar. Ya se le había revelado a Abraham. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, somos esa nación grande y fuerte. Somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos esa nación. Y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Y proclamamos esta palabra, que en él son benditas todas las familias de la tierra, nuestras familias y todas las familias que se alineen al diseño del Eterno, que abran su corazón y el Eterno inicie una obra en sus vidas y vuelvan a ese diseño, al principio. Dice, en el verso 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, cómo el Señor veía a Abraham, de que él iba a instruir a Isaac, e Isaac a Jacob. Y esa es la descendencia, para que guarden el camino de Jehová. Dice acá, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, primero él, primero nosotros nos alineamos a la Torá. Primero nosotros caminamos en obediencia a lo que el Padre nos ha dicho, a sus instrucciones, a sus mandatos, a sus mandamientos, para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones también lo hagan. Lo hacemos nosotros primero, para tener la autoridad de instruirlos a ellos. Si no, no somos autoridad. Para que guarden el camino, más claro acá lo dice el Padre, después de sí, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, lo que determina que el Padre haga venir sobre nuestras vidas lo que él ha dicho de nosotros es esto: que caminemos en sus instrucciones, que guardemos el camino de Jehová y que instruyamos a nuestra familia, a nuestros hijos, que ellos caminen en esa verdad, tal cual como lo hacía Abraham con Sara, su esposa, y luego con Isaac, de Isaac a su generación, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Y por esto el Padre no le encubrió, sino que le reveló por la obediencia de Abraham. Jehová entonces le dijo a Abraham que por cuanto el pecado de los habitantes de estas ciudades se había agravado, había mucha corrupción, había depravación, había un clamor en contra de ellos. La tierra clamaba en contra de ellos. Como dice que la tierra vomitará al pecado, a los territorios que están en pecado. Estas ciudades iban a ser destruidas. Y se fueron los dos ángeles. Aquí entonces nos confirma que eran ángeles, y lo dice en el versículo 22, y se fueron los dos ángeles hacia Sodoma y Gomorra. Pero Abraham estaba allí, frente a Yeshua. Y se acercó a Abraham y le dijo, también al justo con el impío, pues será destruido. Y él le continúa diciendo, y si hay 50, el Señor le dijo, no lo destruiré. Si hay 40, si hay 45, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Pero no, solamente estaba Lot, justo. Pero no con el carácter de Abraham. Y ya vamos a verlo por acá. Pero el Eterno le responde que si hallare justo en la ciudad, Él perdonará a todo este lugar por amor a ellos. Entonces aquí podemos entender cómo nosotros podemos interceder, y podemos interceder por nuestra familia, por los territorios. Porque lo justo es como la cobertura, no es como, es la cobertura, una especie de cobertura sobre los territorios. Nosotros, cuando caminamos en la justicia, en juicio y justicia, en obediencia al Eterno, somos la cobertura de nuestra familia y tenemos el derecho legal en autoridad para interceder por ellos, para que sean perdonados, para que el Padre se les revele y haya una manifestación del poder del Eterno en sus vidas. Y esa es la esperanza que tenemos. Esperanza contra esperanza, aun cuando no veamos ese caminar, cuando no veamos ese despertar. Le queremos al Padre Eterno. Y proclamamos esta palabra de fe, de salvación sobre sus vidas, sobre cada familia que el Padre nos está enviando a hacer. Somos intercesores proféticos. Sus hijos somos intercesores proféticos y como tal nos paramos en la brecha. Tenemos que hacerlo para que este reino, su reino sea establecido, para que haya el cumplimiento de su palabra en nuestras familias de lo que Él ha dicho. Y entonces en el capítulo 19 dice que los ángeles llegan entonces a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. ¿Okay? Él le hace la reverencia, pero fíjense que él estaba en las puertas de la ciudad. Él no estaba en la tienda. Y aquí nos está hablando entonces de que Lot se había asimilado a ese lugar. Lot escogió irse a esta llanura cerca de Sodoma. Y fíjense que ya estaba allí, en la entrada de la ciudad. Ya él estaba en Sodoma, en un lugar donde estaba el pecado, un lugar donde había corrupción y estaban de espaldas totalmente en depravación a la Torá, a los mandatos del Eterno. Y dijo entonces Lot, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Vemos la diferencia, como cuando Abraham les pidió en humildad que se quedaran, ellos accedieron. Y con Lot no ocurre lo mismo. Ellos no querían quedarse en su casa. Y Lot no estaba percibido lo que pasaba, ni a lo que ellos venían. Él no estaba en esa comunión con el Eterno, que es la que nos da, nos revela. Porque
Abraham estaba en comunión con el Eterno y a él le fue revelado inmediatamente quién venía. Y una revelación pasó a otra revelación, como el Padre le revela lo que va a ocurrir con Sodoma, pero a Lot no. Lot, hay muchos eventos que nos hablan del carácter de Lot. Pero seguimos acá en el verso 3. Mas él porfió con ellos, él insistió mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Fíjense que lo hizo él. ¿Dónde estaba su esposa? Porque Abraham fue ante Sara y le pidió ellos mismos, no fue una criada, fue Sara, que era igual como él, la esposa del Señor. Abraham, él era un señor allí, era un patriarca, él era poderoso, un hombre adinerado, con autoridad importante. Y él mismo lo hizo. Y esto nos habla de cuando, igual que Abraham, que no lo mencioné, coció panes sin levadura, nos habla del tiempo en que estaban, en el tiempo de Pesa. Y relacionando el nacimiento de Yeshua, relación al nacimiento de Isaac, que sería a la vuelta de un año, con el nacimiento de Yeshua, apuntando ese nacimiento. En el verso 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Y aquí incluye los yernos. Los yernos son hijos, son parte de la familia. Yo lo leía y sí, una vez que ellos se unen con nuestros hijos, son nuestros hijos también, parte de la familia. Porque vamos a destruir este lugar. Entonces se lo dicen. Lot habla con los yernos, pero a ellos les pareció que Lot se burlaba. No le creyeron. Fíjense que no había influencia de Lot, no había influenciado a sus hijas Lot, porque escogieron a estos como yernos. No tenían el temor de Dios, eran parte de este pueblo que estaba de espaldas al Eterno y que no conocían al Eterno, no tenían temor del Eterno y no creyeron en esto que Lot les estaba diciendo. Es decir, Lot no tenía allí autoridad, porque él mismo no lo hacía. Él se había asimilado a este sitio. Y a veces esto ocurre. Aún en el pueblo del Eterno podemos estar asimilados a lo que ocurre en los territorios donde podamos estar, en las tradiciones, en las costumbres, en aquello que va de espaldas a la Torá, aquellas creencias que van en contra del Eterno y de lo que Él nos ha dicho, y aún a los pensamientos que operan en estos lugares. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, lo estaban apurando. Aun cuando él recibió la palabra, él no se movió. Ellos lo estaban apurando, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. No estaban ya los yernos. Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Entonces lo obligaron prácticamente. Y esto fue por la intercesión de Abraham. Había un proceso para Lot, por supuesto, porque él era justo. Y por amor a Abraham, por lo que estaba en el corazón de Abraham, Abraham pudo tocar el corazón del Padre a favor de Lot. Y deteniéndose él y los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Eterno para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Podemos ver la misericordia del Eterno en nuestras vidas, esa misericordia con la cual Él nos salva, con la cual Él nos perdona, con la cual Él nos cubre y con la cual Él cubre a nuestras familias por su misericordia. Él cubre a nuestras familias por su plan perfecto que tiene cumplimiento en sus vidas. Aquí en el verso 29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó
de lo que Abraham le había pedido. Entonces, cuando los ángeles llegaron allí, entonces ya venían con la disposición ya de lo que iba a pasar. Y podemos ver aquí, entonces, ya les comenté de estos algunos aspectos de los eventos que confirman la asimilación de Lot al sistema de esa ciudad. Ni su casa, ni sus hijas, ni sus yernos se contaban en el mismo espíritu, siguiendo las instrucciones del Eterno. Y ya Lot no habitaba en la tienda, símbolo de observancia de la Torá. Su esposa no aparece a la hora de atender a los invitados. Y los yernos pues ni le hacen caso. Aun cuando los mensajeros le ordenan ir al monte, o sea, ellos le ordenan ir al monte para escapar del castigo, Lot les propone quedarse en la civilización, poniendo su mirada en el humano, en el hombre, para poderse él salvar. Y lo que trae como consecuencia la muerte de su esposa. Su esposa, cuando va saliendo, le dieron las instrucciones a ellos, reciben las instrucciones de estos ángeles que no miraran. Y ella mira. Su corazón estaba allí. Ella le sintió salir de ese lugar, ya estaba asimilada a ese sitio, a esa ciudad y a lo que allí se hacía. Y le propone quedarse en la civilización. Lo confió más en el hombre que en la protección del Eterno. Y algo que ocurrió que no lo mencioné, se me pasó, cuando estos ángeles se quedan en la casa de Lot, dice que todos los varones de la ciudad se acercaron a la casa de Lot y quisieron tumbar la puerta para sacar a estos varones, a estos que ellos habían visto. Dice que desde el menor hasta el mayor. O sea, no había un hombre justo allí. Todos estaban corrompidos y de espaldas al Eterno en perversidad. Ellos querían llevar a estos varones, sacarlos fuera, para tener con ellos intimidad, la perversión terrible que había en este lugar. Pero el ángel del Eterno se los impidió. Lot, inclusive, él les ofrece a sus hijas para que salgan. Lo pueden ver en el resto de los versículos, que les animo nuevamente a leerlos, a meditarlos, a estudiar, porque el Padre nos habla en cada uno. En cada palabra, el Padre tiene principios que nos enseñan tanto. Y Él les dijo que tomaran a sus hijas. Fíjense el pensamiento, la idea que vino a Lot. Una idea absurda. Esa fue la salida de Él. Que tomaran a sus hijas que eran vírgenes, pero que no le hicieran daño a los ángeles. Y eso no es sabiduría divina, lo que Lot pensó. Una idea producto a lo que ya estaba permeado de lo que ocurría en ese lugar. Y el ángel del Eterno dice que alargó su mano y trajo ceguera, metió a Lot, porque él salió a hablar con estos ángeles, y trajo ceguera a estos hombres. Y allí encontramos una palabra que el Padre nos da, de que Él trae ceguera a aquellos que vienen en contra de nuestras vidas, para que no puedan vernos. Él nos esconde. Y todo aquello que quiera traer el enemigo a venir en contra nuestra, es el Padre, guardándonos y cuidándonos y escondiéndonos. Y trae ceguera a los malignos. Proclamamos la ceguera a toda hora de las tinieblas, a todo poder satánico, a todo instrumento de las tinieblas. Mejor dicho, que quiera venir en contra de nuestras vidas. No pueden vernos, porque estamos bajo las alas del Eterno. Y en el verso 29, que es el que nos confirma que Lot fue salvado porque el Eterno recordó su pacto con Abraham. Al estar influenciado del sistema del mundo por sus tradiciones y costumbres, que ya él no podía identificar las instrucciones del Eterno. Por eso fue que, aun cuando le dieron instrucciones que por la mañana iba a salir, él siguió durmiendo. Tuvieron que llamarlo, que ya no se podía, y que se había perdido pues la conexión con el Eterno. Al no escuchar su voz, cuando dejamos de escuchar la voz del Eterno, cuando dejamos de buscar su palabra, de leer su palabra, de estudiar, porque
es la forma como nos comunicamos con el Eterno, leyendo, yendo a sus pensamientos, ¿no? Y luego el Padre nos habla a nuestro corazón a través de esta palabra. Eso hizo que él no tuviera discernimiento de lo que iba a hacer y fue torpe. Sus hijas, una vez que él está, luego Lot cambia de parecer y se va a otro sitio, se va nuevamente al monte, porque él estaba sin ninguna dirección del Eterno. Él caminaba bajo sus propios pensamientos, como lo hizo desde el principio, cuando escogió las llanuras, para irse y ser más rico, y su ganado pudiera crecer. Y las hijas toman la decisión entonces de procrear con él, con su papá. Ellos lo emborrachan, le dan licor y para generar maldición, pueblos de maldición como son los moabitas. Y no recuerdo el otro pueblo, pero una decisión que llevó a la maldición. Y aquí lo podemos leer, vamos a ver para terminar. Entonces, acá nos dice que él tomó decisiones, no fueron sabias en cuanto a su futuro. Y las hijas planearon descendencia mediante el incesto con su padre, ignorando que esto traería como consecuencia maldición. Y eso lo vamos a ver en el resto de los estudios que ocurre con estos pueblos, cómo se oponen al pueblo del Eterno, usados por el adversario para quebrar el plan que tiene el Eterno con el pueblo de Israel. Y bueno, vamos al capítulo 22. El capítulo 21 se los dejo para que ustedes lo estudien, porque es largo, pero acá hay una sustancia tremenda que tenemos que tomar. Y nos dice acá: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Isaac nació, y después que nace, que Abraham fue procesado, hubo esa batalla en él, con esta incredulidad, con esta duda, hasta que él creyó en lo que el Padre le estaba diciendo, y caminó en esa verdad, procreó a Isaac. El Padre le pide que se lo entregue, que lo ofrezca en sacrificio, Y acá podemos ver entonces que esto fue una prueba. El Señor prueba. Esta es una prueba que vino del Eterno a la vida de Abraham, para probar lo que había en su corazón. Y muchas veces somos probados cuando hay situaciones que tenemos que hacer, o palabra que el Padre nos está demandando, es para probar nuestro corazón en la obediencia que tenemos que tener, si hay obediencia o no hay obediencia. Y en Deuteronomio nos habla al respecto, como el pueblo fue probado en ese transitar, en ese recorrer, guiados por Moisés, que luego se estudiará. Y le dijo: toma ahora tu hijo, a tu único hijo, repito acá, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Fíjense la obediencia de Abraham. Y enalbarcó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjense que fueron 3 días de viaje. 3 días, en 3 días él miraba a Isaac, en 3 días,
esta demanda del Eterno, golpeando a Abraham en sus pensamientos, porque o sea, todo lo que pasó para que él vivió como proceso, en el pacto que él entró, cuando recibe la palabra, cuando hubo la confirmación, cuando hubo esa batalla mental, esa esperanza contra esperanza. Entonces el Padre ahora le pide a su hijo para llevarlo a sacrificarlo en holocausto. Y entonces Abraham le dijo a su siervo, y aquí hay algo poderoso: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense que el padre le está pidiendo a Isaac, pero él dice volveremos. Entonces Abraham, aún allí en esa prueba de parte del Eterno para probar esta fe de él seguía manteniendo esta fe, se seguía manteniendo en esta dimensión de fe, de creer que lo que el Padre le había dado no le sería quitado, que ya eso era de él, porque el Padre se lo había entregado. Y nos apropiamos de la palabra que el Padre nos ha dado. Nos apropiamos de esa palabra profética que el Padre nos ha entregado, que es nuestra y que nada, ninguna circunstancia nos la puede arrebatar. Nos pertenece. Se nos entregó una vez y para siempre. Una palabra eterna para nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Entonces acá su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces ellos estaban juntos como un ejá, padre e hijo, y nos apunta y señala el Eterno Yeshua. Yeshua dijo: mi padre y yo uno somos. Y aquí nos está hablando de esto. Y algo que aquí resalta es que él pone sobre Isaac la leña, y eso no era cualquier leña, era un holocausto. Eso era pesado. Entonces aquí ya nos refleja que Isaac no era un niño, él era grande, él era un hombre. Para poder con esta leña, porque ¿qué edad pueda tener ya aquí Abraham? Sí, cuando nació tenía 100. Una vez acá que ya Isaac puede, la puso sobre él la leña, ya Abraham era mucho más viejo. Claro que no podía con esta leña. Entonces la llevó Isaac. Y podemos ver aquí la disposición de Isaac a acompañar a su padre. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nuevamente nos refleja que iban juntos. Padre e hijo, juntos como un ejá, unidos. Porque Isaac había recibido la instrucción, como dice el Señor. Nos dijo anteriormente, él había recibido, él tuvo el cumplimiento de la palabra porque él había instruido a Isaac. Y el Señor sabía que lo iba a hacer. En el verso 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac. Ahí Isaac supo que era él. Y fíjense que lo ató. Él era un hombre. Entonces acá Isaac se dispuso a hacer él este sacrificio. Fíjense, o sea, es algo, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y él era un hombre. Él pudo no dejarse amarrar ni colocar. Y de hecho, y lo puso en el altar sobre la leña, fue Isaac. Él mismo fue y se colocó porque ya Abraham era grande para cargarlo y colocarlo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces acá en este sacrificio no solamente Abraham entregó a su hijo, sino que Isaac se entregó. Allí no solamente fue una prueba para Abraham, sino también para Isaac. Los dos fueron probados.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces ya él había pasado la prueba. Y aquí en este evento, no solamente, no murió Isaac, pero ellos espiritualmente sí, ellos entregaron lo que ellos tenían en su corazón al Eterno. Los dos murieron para el Eterno, como dice la palabra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces ellos murieron para sí mismos, para honrar al Eterno, para obedecerle. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y las puertas de sus enemigos poseemos. Tenemos la autoridad delegada de parte del Eterno para poseer las puertas de los enemigos. En autoridad, porque hemos sido sentados en lugares celestiales. Somos reyes y sacerdotes con autoridad delegada de parte del Eterno para poseer las puertas en autoridad de nuestros enemigos y quebrantar toda obra contraria al diseño del Eterno en nuestras vidas. Una bendición poderosa. El Señor nos ha bendecido. Dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Somos nosotros esa descendencia. Y luego nuestra descendencia. En tu simiente serán benditas, confirma la palabra, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba, bajo la instrucción del Eterno. Todo lo que él hacía era bajo la instrucción del Eterno. Entonces, ¿qué hay en nuestra voluntad? ¿Qué es lo que hay allí? Que tiene que ser quebrado, que tiene que ser muerto, cercenado de nuestras vidas. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué áreas en nuestras vidas tenemos que entregarles al Eterno? ¿En qué? ¿Qué es lo que se levanta en contra del conocimiento del Eterno en nuestras vidas? Y que quiere que en nuestra voluntad claudiquemos y dejemos de caminar en el propósito del Eterno. Que no avancemos. Como siempre hemos escuchado en esta enseñanza, cuando yo la comencé a leer, siempre escuchamos, ¿quién es tu Isaac? ¿Qué área es tu Isaac? Y el Señor me traía, y yo pensaba y meditaba, y algo que se ha levantado en contra del conocimiento, que se levanta, es la soberbia y el orgullo. El orgullo en nuestros pensamientos, en nuestras voluntades, se levanta en contra del conocimiento del Eterno. En cada instrucción. Y por acá, cuando esto lo estudiaba, varias citas, en cuanto a esa altivez, a esa soberbia, a ese orgullo que el Padre nos habla. Y acá nos dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En la altivez y la soberbia está la rebelión, está el desorden. Un pueblo que no camina en obediencia es un pueblo desenfrenado, en altivez, en su propio yo,
en ese amor propio. Por eso acá nos enseña este evento, esta porción, en cuanto a esta prueba de Abraham, que él tenía que morir. Isaac tenía que morir en su yo, en su interior. Que todo lo que él en su corazón se lo entregara a él, al Eterno. El Padre aquí lo estaba demandando y él nos lo demanda a nosotros. Que nada que pueda estar en nuestro corazón podamos amar más que al Eterno. Que nada que pueda estar en nuestras vidas puede ser primero que el Eterno. El Eterno tiene que ser el primero. Busca primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nada, ni un trabajo, ni familia. Y eso es fuerte, fuerte. Ni nuestros nietos, ni nuestros hijos. La soberbia, siempre nos conduce entonces a la caída. En Proverbios 8:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia. Tenemos que aborrecer la soberbia. Y algo poderoso acá es que son varias. El Padre nos habla, nos alerta de la soberbia. Tenemos la instrucción, comamos esa instrucción y caminemos en ella. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Lot no fue sabio. En esa salida que él vio para deshacerse de estos que venían en contra de los ángeles, él no fue sabio. Le faltó sabiduría y eso es una señal de que caminaba en su pensamiento. Cuando caminamos nuestros pensamientos, hay soberbia porque estamos caminando en un pensamiento sobre el pensamiento del Eterno, sobre su palabra. En Isaías 2:12 nos dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Estamos hablando del juicio destructivo, de juicio, así como ocurrió en Sodoma y Gomorra. Y bueno, varias citas, las pueden anotar: Santiago 4:10, Lucas 14:11, Romanos 12:3, Proverbios 29:23. En Romanos 12:3, cierro con esta parte, este evento: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Cuando nos enaltecemos, somos humillados. Hay otra cita por allí. Y el que se humilla será exaltado. Entonces nos humillamos ante el Eterno, entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que representamos, y que nuestra voluntad, todo lo que está en nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones sean gobernadas por Él, sean gobernadas por el Eterno. Y en esta prueba el Señor nos examina nuestra fe. En Deuteronomio 8:2, por aquí lo había notado, que se los mencioné hace rato, dice: y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Aquí hablándole Moisés de parte del Eterno a este pueblo de Israel, que se estudiarán en las siguientes porciones. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces la prueba es para saber lo que hay en nuestro corazón, para saber si vamos a guardar o no vamos a guardar lo que el Padre nos está dando, si vamos a darle cumplimiento. Vamos a caminar en lo que la instrucción que Él nos está dando, en esa demanda de Él. El propósito de la prueba es que podamos conocer qué hay en nuestro corazón y saber si cuando estamos bajo presión vamos a obedecer sus mandamientos. Allí es donde se prueba, cuando estamos bajo presión, ¿a quién vamos a ser fiel?
La preparación de Abraham, sus decisiones, la forma como se comunicaba con el Creador, cómo aprendió Abraham a obedecer. Hoy día lo debemos estudiar y debemos imitar, debemos crecer en esta fe, porque es muy importante para nuestras vidas, es importante en el cumplimiento del propósito. Entonces, una prueba poderosa que el Padre le demandó a Abraham, una prueba poderosa. Y bueno, vamos a cerrar con la porción de los profetas. La porción de los profetas la encontramos acá en el libro de Segunda de Reyes, y entendemos que la Haftará es la conclusión de la parachá, de la porción de la Torá. La conclusión, vamos a hacerla un poquito rápido porque ya se fue el tiempo. Y acá tenemos entonces Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al verso 37. Y aquí nos habla de dos mujeres. Aquí tengo los versos, no vamos a leer todos. En el verso 1 está la mujer, la viuda, y nos habla de la mujer sumanita. La mujer viuda nos habla en el verso 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran aquellos que conformaban la escuela de los profetas. Esta escuela, ellos recibían discipulado, enseñanza, y fueron creadas por Elías y luego Eliseo. Ellos cuidaban a los profetas, y se habla, en algunas opiniones que leí, es que ellos fueron los que escondieron a los profetas cuando Jezabel quiso venir en contra de ellos. Ellos fueron escondidos 50-50 en las cuevas, y fueron las generaciones pasadas a estos hijos, a este esposo de esta mujer, que escondió a los profetas. Entonces el esposo de ella era un hijo de los profetas, parte de esta escuela, y le dijo a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Le refiere tu siervo, porque le servía a Elías. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor, porque es decir, dejó deudas, estaba endeudado, para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, en este tiempo las mujeres, ellas no trabajaban, ellas dependían completamente del marido, y una vez que el marido moría, pues ellas quedaban sin esa cobertura para suplir sus necesidades básicas y poder seguir viviendo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y él le dijo, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo que fuera, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, es decir, muchas vasijas prestadas a sus vecinos. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, echa aceite en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y ella fue y se encerró con sus hijos, y los hijos le traían vasijas. Ella envió a los hijos a buscar las vasijas, y ella echaba el aceite. O sea, ellos fueron a todos los vecinos a buscar las vasijas, y esto fue un trabajo fuerte. O sea, él lo que le envió a ella fue a esforzarse para poder ver la intervención del Eterno. Y el Señor nos dice, esfuérzate. Nos dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos. El Padre interviene sobrenaturalmente de muchas formas. Lo puede hacer como lo hizo con Sara. De una vez, pues, había una palabra que venía trabajando, que venía obrando en sus vidas, hubo un proceso. O lo puede hacer acá, él le pidió esfuerzo a ella. Entonces, en ambos casos hay esfuerzo.
allá esfuerzo, mantenerse en la fe, caminando, y aquí en esfuerzo de ser sabia, pues, de buscar estas vasijas en los vecinos. Y era un trabajo, porque todos tenían sus vasijas, las que ellos usaban. Eran vasijas vacías. Entonces, y ella involucró a sus hijos. El Señor involucra a la familia porque somos todos como familia. Nosotros y nuestra familia, bajo las instrucciones del Eterno. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, él dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Ella le dijo, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y acá entendemos que la unción del Rúa en nuestras vidas es ese aceite, esa capacitación, esa unción para llevar a cabo el trabajo y el cumplimiento de la palabra, la instrucción que el Padre nos ha dado. Hay una unción de parte del Rúa en nuestras vidas, una capacitación a la cual, a medida que vamos estudiando la palabra, a medida que nos vamos exponiendo a ella, que nos dejamos enseñar, que soltamos nuestra voluntad, que crecemos en esta fe, que son movidos pensamientos humanos por los pensamientos del Eterno, crecemos en esta unción y en esta capacitación. Entonces, estas vasijas, pues somos nosotros. Y cuando ya no hay más vasijas, cuando ya no queremos buscar la palabra, cuando nos desenfocamos, cuando dejamos de tener intimidad con el Eterno, cuando dejamos de tener esa comunión con Él, ese encuentro con el Eterno, este encuentro que buscaba tener Abraham en cada lugar que él llegaba, ese encuentro con Él, ese encuentro que tuvo con Él, con quien se quedó a intimar con Él, Él les revela en intimidad a los dos, Él les revela el plan de destrucción hacia estas ciudades y Él pudo interceder. El Padre nos revela situaciones que puedan venir bajo esa unción, bajo esa capacitación, bajo esa revelación. Porque la revelación es directamente proporcional a ese escuchar su voz, a ese buscarlo. Y se nos revela y hay un despertar. Y vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces le dio fue un negocio. De él vienen esas ideas para esos negocios, para esas ideas para poder producir y poder vivir de ello. ¿De dónde viene? De esa capacitación, de esa unción, de esa sabiduría, de ese entendimiento. Cuando entendemos la Torá, cuando caminamos en ella, entonces tenemos sabiduría, la sabiduría del Eterno. Y el otro caso es la mujer sumanita. Dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiera allí, en su casa. Cuando él pasaba por allí y él venía a la casa de ella a comer. O sea, él de una vez fue. Ella le insistió, pero aquí dice que insistió muchas veces también. Entonces, insistir, persistir. ¿En qué? En lo que el Padre nos ha dicho, en creer lo que el Padre nos ha dicho. En esa presencia del Eterno en nuestras vidas. Eliseo, él representaba al Eterno. La presencia del Eterno estaba en su vida. Y él caminaba haciendo milagros. La gente lo buscaba, aprendía de él, él instruía en la Torá. Y ella persistió. Así debemos persistir nosotros, siempre, de estar en la presencia del Eterno. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo. Entonces se le reveló, a ella se le revela quién es Eliseo. El Señor se le revela a ella. El Eterno se le revela a ella a través de él. Que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Entonces a ella se le reveló tal cual como se le reveló a Abraham. Y como no se le reveló a Lot. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero.
para que cuando Él viniere a nosotros se guarde, se quede en Él. Es decir, que la presencia del Eterno estuviera en su vida, en su casa, permanentemente estuviera, cada vez que pasara, se quedara. Y aconteció que un día vino Él y se quedó allí, en aquel aposento, y durmió. Y el profeta le dijo a Giesi, aquí dice su siervo, sabemos que es su aprendiz, a quien él instruía, su discípulo, que ella había estado solícita con ellos, con todo, y que con mucho esmero los había atendido. Él le comenta a su siervo, ¿qué haremos por ella? Y él le responde que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces, en esta mujer había esta necesidad. Pero fíjense que aun cuando él se quedó en su casa, ella no le dijo nada. Y al profeta, a los profetas, la gente los buscaba para que hiciera milagros. Le ponían sus casos, tal cual como hizo la viuda. Y de una vez fue y le dijo su necesidad. Y el Señor intervino en ella para que pudiera pagar esa deuda. Algo que resalta de allí también, antes de seguir acá, es que el Señor no le hizo un milagro creativo. Pudo haberle dado una vez el dinero para que ella pagara esa deuda, pero no lo hizo. El Señor le aseguró su futuro. Le aseguró que ella viviera, porque iba a seguir teniendo necesidad. Y el Señor le suplió para que ella pudiera vivir el resto de su vida. Acá, en esta mujer, ella no le dice nada, o sea, no le pide, no le solicita nada. Y aquí nos habla entonces, y entonces él envió a llamar y le dijo, el año que viene, por este tiempo, un año, tal cual como le dijo a Sara, y aquí tenemos la relación también, abrazarás un hijo. Y ella respondió, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ya esta mujer, esta respuesta, ya ella no tenía esperanza, no había en ella esperanza de que pueda tener un hijo. El tiempo había pasado, ya ella lo había querido, pero no se había dado. Su marido es viejo. Dice acá, le dijo el siervo al profeta Eliseo. Y ella ya no esperaba de eso. No esperaba esa bendición. Y eso igual nos ocurre, como lo dije también, que perdemos la esperanza. Pero el Señor nos dice que no perdamos la esperanza, sino que tengamos siempre esa esperanza viva en nosotros, como viva es la palabra. Tan viva como viva la palabra. Tengamos esa esperanza del cumplimiento de eso que esperamos. Y más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, tal cual como Sara, ella concibió en un año. Ella entonces subió, y después de esto, el niño creció, pero un día el niño tiene dolor de cabeza, está con su papá, y el papá le dice que vaya con su madre para que ella resolviera. Y ella lo sienta en sus piernas y el niño muere. Pero esta mujer, de una vez tomó, dice que ya subió, y lo llevó sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Entonces, esta mujer que primero no tenía esperanza, que ella no esperaba ya esa bendición en su vida, que ella ya no esperaba ese milagro, ahora ya está en una dimensión de fe que ya se introdujo con este profeta, en esta adoración al Eterno, en esta honra que ella le hizo al Eterno, sirviéndole al profeta, que estaba sirviendo al Eterno en el trabajo que este hombre venía haciendo, en el plan del Eterno. Ella fue instrumento de bendición para Eliseo. Y en ese mover de obediencia, entonces ya entra en esta revelación. Y aquí no dio a su hijo por muerto, tal cual como Abraham no concibió que su hijo iba a morir, sino que cuando él dijo, vamos, adoraremos y regresaremos, le dijo a los siervos, cuando subió con Isaac al sitio, al monte donde iba a hacer el sacrificio. Igual esta mujer lo coloca en la cama y cerró la puerta, porque estaba creyendo en el poder del Eterno
para resucitar a su hijo. Porque lo que el Eterno le había dado no le iba a ser arrebatado. Lo que el Eterno nos ha dado, nos ha dicho, tiene cumplimiento y no va a ser arrebatado por ninguna circunstancia ni por nada. Nada que se levante en contra del Eterno puede arrebatarnos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha dicho. Eso tiene cumplimiento en nuestras vidas. Y le dijo al esposo, que iba a buscar al profeta, que lo iba a ver, que le preparara para poder ir, y él le preparó que ir. Y le dijo, ¿para qué lo vas a ver hoy? Si no es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Es decir, todo está bien. No te preocupes. Pero y aquí ella era parte entonces de esta escuela de profetas. Ella recibía la instrucción de él también. En Rojodes y en reposo, en cada Shabbat, ella recibía la instrucción de la Torah. Entonces ella era parte de la escuela de profetas. Era una profeta esta mujer. Y ella partió para buscar al profeta. Cuando llega allá, le cuenta pues que su hijo ha muerto. Y él le dice al siervo, a Giesi, que vaya y le coloque su báculo sobre la cara del niño. Y él se va adelante. Y ella le dice, no, yo no te voy a dejar. O sea, ella quería que fuera él. Esta mujer defendió su milagro. Ella no, su confianza no estaba puesta en este siervo, sino en el Eterno. En el Eterno a través de Eliseo. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, sino en el Eterno, en lo que el Eterno nos ha dicho, no en el hombre. Y en el verso 30 dice, no te dejaré, así como Eliseo le dijo a Elías, no te dejaré. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 2:2 y en el 4 y en el 6. Él le dijo, sino que lo siguió. Bueno, igual le pasó ahora con esta mujer que le dijo, no te dejaré. Y ella, pues se fue. Y cuando llegaron allá, a la casa, donde estaba el niño acostado, Eliseo, hubo un proceso de sanidad, hubo un proceso en este milagro. No fue instantáneo. Él se acostó encima del niño, sobre sus manos, sobre su cara, y el niño comenzó a tener señales hasta que el niño resucitó. Ahí hubo un proceso de sanidad, no fue instantáneo. Hubo una batalla por la cual ella peleó y es una batalla por la cual tenemos que pelear. El Señor puede, por supuesto, en Todopoderoso, el Señor, nuestro creador del cielo y de la tierra, Él puede obrar, hacer un milagro creativo instantáneo de una vez. Pero cuando hay un proceso, tenemos que mantenernos entonces en esa batalla, en esa lucha, defendiendo lo que el Padre nos ha dado, defendiendo la sanidad que Él nos dijo de que ciertamente Yeshua llevó a la cruz todas nuestras enfermedades, que por su herida hemos sido sanados. Hemos sido sanados. Y el Señor nos sana primeramente interiormente, nos dice, venid a mí, confesad vuestros pecados y yo les perdonaré. Y entonces somos sanados interiormente para que se manifieste exteriormente en nuestros cuerpos esta sanidad. Y también nos lo dice en Isaías. Dice que yo soy quien perdono tus pecados. En el 43:25, esa es la cita. Defendemos lo que el Padre nos ha dicho. Ella defendió este milagro. Defendemos la palabra profética que el Padre nos ha dado. Ese es nuestro milagro. Y eso tiene cumplimiento, así como tuvo cumplimiento en la vida de Abraham, en la vida de estas mujeres. Vieron la intervención del Padre en sus vidas, con una idea para poder hacer un negocio. En la mujer, la viuda, saldó su deuda y le quedó para vivir. O sea, no es a nuestro pensamiento, no es como nosotros creamos que debe ser el milagro. El Todopoderoso sabe, según su propósito, su voluntad, cómo debe ser esa obra en nuestras vidas. Y creemos en esta palabra. Esta mujer no tenía esperanza de tener un hijo y el Señor vio la aflicción de su corazón. Por eso es que movió a Eliseo a dar esta palabra a ella.
de que iba a concebir. Y el Señor hizo el milagro en esta mujer, hizo el milagro en su esposo que estaba viejo. No menciona que ella estaba vieja, pero menciona que él estaba viejo. Y ya hubo un milagro. El Señor hubo un milagro y le dio su hijo. Y ella no se dejó arrebatar su hijo. Así como Abraham nunca, por eso fue que pudo caminar 3 días con Isaac. Y llegar allá a amarrarlo porque él sabía que el Señor lo iba, que si él moría, él lo iba a resucitar, pero que él iba a volver con su hijo tal cual como le dijo a su siervo. Poderosa palabra que el Señor nos da y que nos fortalecen, que nos sustentan nuestra fe, esa fe emuná de caminar en Él, de caminar en lo que Él ha dicho. Bueno, les bendigo y que estas palabras les bendiga tanto como me ha bendecido a mí. Les animo a seguir, a estudiar ese encuentro con Abimelech, ese evento que ocurrió allí y todo lo que no pude enfocar por el tiempo, pero que es de bendición. Cada porción tenemos una semana para leerla, para meditar en ella y esperar. Entonces, las transmisiones que hacemos semanal, cada uno de los que conformamos este ministerio, para que haya un mayor entendimiento de lo que el Padre nos dice en la porción. Bueno, les bendigo. Bendiciones para todos.